Bien, entonces voy a proponer unos ejercicios primero de razones de cambio relacionadas para que veamos cómo se emplean. Un ejemplo práctico es ver cómo en un tanque se le va saliendo el agua y al salir el agua, en este caso tomé un tanque de forma de cono circular recto y la idea entonces es ver que en ese tanque van cambiando el volumen de agua que va quedando, la forma del tamaño del radio va a ir disminuyendo y la altura también va a ir disminuyendo. Entonces pueden haber preguntas relacionadas con estas variables. ¿Cuáles? El volumen, el radio y la altura. Y eso depende del tiempo. En la reunión anterior habíamos recordado algunas formulitas, por ejemplo, del volumen de un cono y otras más. Entonces vamos a utilizar esta. Ahí está el enunciado, falta la pregunta. Entonces la pregunta es la siguiente para este ejercicio. ¿Cómo cambia el volumen o cómo es la razón de cambio del volumen cuando la altura es 8 metros, el radio es 3 metros la razón de cambio o la tasa de cambio de la altura decrece a razón de 0,5 metros y la razón de cambio del radio también decrece a razón de 1 metro. Bueno, ahí el tiempo lo vamos a dar en segundos. Ya el tiempo podría ser minutos o segundos, voy a darlo en segundos. Bien, ese es el enunciado. Entonces
pasos cuando tenemos un ejercicio de este tipo es primero leer bien detalladamente para entender el enunciado y darnos cuenta de qué es lo que están preguntando. Voy a subrayar lo importante en la lectura. Los cambios que ocurren van a depender del tiempo, tanto en la altura como en el radio y como en el volumen dependen del tiempo. En el tanque está saliendo el agua. Entonces hay una pregunta, razón de cambio. La pregunta es una derivada. ¿De quién? Del volumen. ¿En qué momento? Cuando la altura sea 8 metros, cuando el radio sea 3 metros, y nos dan otra información, otra razón de cambio que decrece, muy importante esta palabra acá. Decrece quiere decir que la debo poner con signo negativo. A razón, que es una derivada de 0,5 metros. Y el radio también decrece a razón de 1 metro. Ambos en un tiempo de segundos, o sea, metros por segundo. Esas razones de cambio van a ser en metros por segundo. Entonces, ya vamos a copiar los datos. Ya hemos hecho la lectura. Vamos a copiar la información que nos están dando. Si hay alguna pregunta, con toda confianza pueden hacerlo. Bueno, entonces voy a señalar acá para la solución. Paso 1, leer con mucho cuidado. Paso 2, los datos que me dan. Para los datos no es necesario tener un orden, pero voy a tratar de tener un orden. Me preguntan la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Esa es la pregunta. ¿En qué momento? Cuando la altura, que la vamos a llamar h, es 8 metros. Las unidades no es necesario ponerlas, pero por el momento sí las voy a poner. Al final se colocan las unidades. La razón de cambio de la altura con respecto al tiempo decía que decrece 0,5 metros por segundo. También me decía que el radio es 3 y la razón de cambio del radio con respecto al tiempo también decrece y era 1 metro por segundo. Esos son los datos que me dan del problema. El paso siguiente, vamos a hacer una gráfica. En algunos casos no es posible hacer gráfica, pero en este caso sí vamos a hacer una gráfica. La gráfica sería un cono circular recto que tiene una altura llamada h y tiene un radio r.
El tanque entonces en este caso empieza lleno o tiene una cantidad de agua a una altura h y empieza a vaciarse con los datos que aparecen arriba. Ojalá de pronto se acuerden de que en la clase anterior o en la reunión anterior habíamos copiado unas formulitas. Volumen del cono. El volumen del cono es un tercio de pi radio al cuadrado por la altura. Entonces, como nos preguntan la razón de cambio del volumen, el paso 5 es derivar esta expresión con respecto al tiempo. Entonces vamos en la página siguiente a hacer esa derivada. Aquí se requiere que se acuerden de la derivada de regla de la cadena y también de lo que conocemos como la derivada implícita, pero en este caso va a ser con respecto al tiempo. Entonces vamos para el paso 5. Se puede hacer en el mismo paso 4, pero vamos a numerarlo como el paso 5. Voy a volver a copiar la expresión. Volumen es un tercio, que es una constante, pi es otra constante, radio al cuadrado y la altura. Entonces vamos a derivar. Recordemos que esto se puede escribir así también, como para que se acuerden que lo que hay adelante del paréntesis es una constante. ¿Cuál será la derivada? Entonces la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a la constante por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. Y lo que hay dentro del paréntesis es un producto. Recordemos la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo. No olviden que es con respecto al tiempo. La derivada de h, recordemos que sería implícitamente está elevado a la 1, sería 1 por dh de t. Ese 1 no se coloca en este caso porque multiplicar por 1 pues da lo mismo. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, dh de t, más el segundo que es h por la derivada del primero. Recordemos que la derivada de r a la 2, su derivada sería 2r a la 1, y hay que indicar que estamos derivando esa r con respecto al tiempo. O sea que sería 2r por la derivada del radio, en este caso, con respecto al tiempo. Ya hemos hecho la derivada. Ahora lo que sigue es, como la pregunta de la razón de cambio del volumen, vamos a reemplazar los valores. Ahora sustituyan. Tenemos la derivada del volumen con respecto al tiempo, o la razón de cambio del volumen sería igual a un tercio de pi por
el radio era 3, o sea que sería 3 al cuadrado. La razón de cambio de h, que es la altura con respecto al tiempo, era menos 0,5. ¿Quién era h? H era 8. Multiplicado por 2 veces el radio, que era 3, y multiplicado por la razón de cambio del radio. No olviden que era decreciente, o sea que era menos 1 metro. Lo que sigue es tomar la calculadora y resolver ese producto y esas sumas que aparecen ahí. Entonces tendríamos, voy a hacerlo paso por paso. Tercio de pi, 3 al cuadrado es 9 por 0,5. Da 4,5, pero negativo. Bueno, miremos el otro. Sería 2 por 3, 6, y por 8, 48, y por menos 1 daría menos 48. Luego entonces tendríamos que es un tercio de pi que multiplica menos 52,5. Si queremos, vamos a hacer esa operación, pero se podría dejar indicada hasta ahí. Esto sería unidades de volumen, que serían metros cúbicos por segundo. Pero podemos hacer la operación. Eso Profe, sería, a mí no me quedó claro porque en el segundo paso, o sea, como en el segundo renglón, se pone más H, ese más H es el que no, o sea, el 2R de R de T, sí, pero ese H ahí yo no lo entendí por qué. sí, es por ser la derivada de un producto. No olviden que aquí hay un producto donde voy a señalar. Profe, sí, es que ahí me quedó claro que sería el primero por la derivada del segundo, que sería R cuadrado de H de T, ¿cierto? Más, Más el segundo, ¿quién es? H sí, solito. por la derivada del primero, que es la derivada de R2, que es 2R de R de T. Ah, sí, sí, profe. Qué pena, gracias. Con gusto. Si cualquier pregunta, con toda confianza la pueden hacer. Bien, entonces acá, haciendo la operación completa, da aproximadamente menos, sí, aproximadamente, lo estoy redondeando, es 54,97,6 metros cúbicos por segundo. O el que quiera, observen que podría colocarse menos 55. Quiere decir que la cantidad de agua va disminuyendo cuando da negativo.
Bueno, ahí estaría un primer ejemplito de razones de cambio relacionadas. Vamos a hacer otro. La idea es que practiquemos con esto porque ahí se aplica todo lo que se conoce como derivada de regla de la cadena. Entonces vamos a hacer otro ejemplito. Cualquier duda, pregunta. Bueno, voy a colocar el enunciado del otro. Dice, se bombea aire en el interior de un globo esférico. A razón de 4,5 pies cúbicos por minuto. Pregunta, haya la razón de cambio del radio del globo o de ese globo cuando el radio es de 2 pies. Bueno, esto de leer es como para que se acuerden que hay que leer con cuidado. Vamos a leer y a subrayar lo importante. Se bombea aire en el interior de un globo esférico, o sea que la forma del globo es esférica, es importante saber la forma del globo, y razón de cambio, que es una derivada de 4,5 pies cúbicos por minuto. Pregunta, halle la razón de cambio, que es otra derivada del radio de ese globo cuando ese radio es de 2 pies. Entonces, en este caso, vamos a tomar los datos que acabo de mirar o de observar en la lectura. Los datos serían razón de cambio de 4,5 pies cúbicos por minuto. Eso se refiere a un volumen. O sea que dB de T es 4,5. Las unidades, pues, se las podemos poner ahí o luego. Pregunta, halle la razón de cambio del radio. Esa es la pregunta o la incógnita. Cuando la R es igual a 2 pies. Bueno, el dibujito, aunque no es necesario, vamos a hacerlo. Pues si es un globo esférico, sería algo así. Tiene un radio.
El dibujito ahí no es muy necesario. Y si se acuerdan, habíamos copiado por allá, que es el volumen de una esfera. A ver si de pronto alguno se acuerda. 4/3 de pi por el radio al cubo. Ese es el volumen de la esfera. Entonces, esta última expresión la derivamos con respecto al tiempo. Podemos despejar la pregunta que es la razón de cambio del radio y luego sustituir y hacer los cálculos. Entonces tendríamos en el paso 5, volver a copiar, 4/3. Vamos a derivarlo. Derivamos con respecto al tiempo. Entonces tendríamos la derivada del volumen con respecto al tiempo. Nos ven que el 4/3 y el pi es una constante. Entonces sería 4/3 de pi. Y observen que ese 3 puede multiplicar el 4, entonces me daría 12/3. Radio al cuadrado. Y debemos de indicar, estamos derivando el radio con respecto al tiempo. Como la pregunta es por este término, lo despejamos y reemplazamos. O podemos reemplazar y luego despejar. El orden pues ahí no tiene problema. Organizándolo un poco, vamos a organizarlo un poco antes de despejar. Observen que el 12/3 se puede simplificar. Da 4pi r al cuadrado por la derivada del radio con respecto al tiempo. Si despejamos, entonces tenemos dB sobre dt, que es la razón de cambio del volumen, todo sobre 4pi r al cuadrado es igual a dr dt. Quiere decir que dr dt sería igual. Y vamos a los datos. ¿Cuál era la razón de cambio del volumen? Era 4,5 pies cúbicos por minuto. En el denominador iría 4pi. Y recuerden que el radio que me daban era 2 pies. Y esto iría al cuadrado. Lo que sigue ya es tomar la calculadora y hacer esa operación. Por favor, si alguno tiene la calculadora, lo puede hacer como para que verifiquemos. Profe, a mí me dio 5.729. Vamos a hacerla a ver qué tal. Yo la voy a hacer acá para mirar. No sé si la hiciste bien. A mí me está dando otro número.
A mí me dio 0.089. Sí, a mí también me dio eso. Por favor, el que la hizo, verifique la operación. Es muy bueno cometer este tipo de errores porque uno generalmente le cree a la calculadora lo que hace y puede que haya metido algún dato malo. O que la tenga en grados, profe, yo creo que puede ser eso. Sí, Y también puede entonces ese pi pasar. no lo leí así bien. Ajá. Bueno, voy a dejarla ahí con 4 cifras decimales. Esto sería las unidades pies por minuto. Yo siempre cuando hago operaciones en calculadora la hago 2 veces con el fin de verificar si no cometí algún error. Y si la primera me da un número distinto a la segunda, la hago la tercera vez. Bien, ahí estaría entonces un ejemplito más. Vamos a hacer otro y tiene que ver con el manejo de triángulos. Entonces, el siguiente tiene varias preguntas. Voy a copiar el enunciado y vamos a ir resolviendo preguntas una por una. Entonces, tenemos lo siguiente. Una escalera de 7,5 metros de longitud está apoyada contra una pared vertical. El extremo de la escalera sobre el cual se encuentra apoyada en el suelo se desliza a razón de 0,6 metros por segundo. Primera pregunta. A. ¿A qué velocidad se desliza por la pared el extremo superior de la escalera?
este extremo superior que está a 2 metros del suelo. Bueno, vamos a hacer de una vez la pregunta A. Entonces vamos a leer por acá. Primer paso de leer. Me dan la longitud de la escalera, 7.5 metros. Está apoyada en una pared vertical, o sea que el piso con la pared forma ángulo de 90 grados. El extremo superior de la escalera se encuentra apoyado en el suelo. El extremo, perdón, inferior que se encuentra en el suelo se desliza a razón de, esto es una derivada, razón de cambio. Y la pregunta me dicen que encuentre la velocidad a la cual se desliza por la pared el extremo superior cuando está a una altura de 2 metros del suelo. Entonces, ahí estarían para la primera pregunta señalado lo que necesitamos como datos. Ya hemos leído, voy a colocar de una vez acá los datos. Datos, longitud de la escalera la puedo llamar L o H, la letra no importa, 7.5 metros. Longitud de la escalera. La razón de cambio del extremo inferior es 0.6, o sea que vamos a llamar X lo del piso o el suelo. Piso o suelo. Y la razón de cambio sería dx dt igual a 0.6. Pregunta. Entonces podemos llamar y a la parte vertical, si y es la parte vertical o la pared, la pregunta es cómo se resbala o a qué razón se resbala con respecto al tiempo esa pared vertical o la escalera en la pared cuando el valor y está a 2 metros del suelo, o sea, y es igual a 2. Ahí estarían los datos. Lo que sigue es hacer un pequeño gráfico. Vamos en la página siguiente a hacer un gráfico. Y en ese gráfico vamos a marcar acá esos datos que tenemos ahí. Entonces un grafiquito sería, gráfico sería el siguiente. Vamos a hacer acá por la pared. A eso lo llamamos Y. El piso lo llamamos X. Y la escalera vamos a hacerla acá. Mientras hago la escalera, pregunto, ¿la longitud de la escalera cambia? Profe, sí. Sí cambia la longitud de la escalera. Ah, no, de la escalera no, pero a medida que se va deslizando, sí va cambiando como la altura pues a la que está. Ah, sí.
El X y el Y sí van cambiando, pero la escalera permanece constante. Esto mide 7.5 metros. Entonces, recordemos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Quién es h al cuadrado? En este caso sería, ¿cuánto? 7.5 al cuadrado. Muy bien. Igual a x a la 2 más y a la 2. Bien, de ahí hay una pregunta. La podemos resolver de una vez. La pregunta es cuando, para el ejercicio es cuando el y vale 2. Si y vale 2, podemos encontrar la x. Es un dato que nos sirve y ahora lo necesitamos. Si y es igual a 2, tenemos que 7.5 al cuadrado igual a x a la 2 más 2 a la 2. Ojo, si y vale 2, despejamos la x. Voy a colocar de una vez el valor de 7.5 al cuadrado, creo que da 56, voy a mirar. Profe, ¿y por qué pone si llévale 2? Pues, ¿de dónde sale ese 2? Porque aquí hay una indicación en la pregunta. Ahí me voy a volver. En y igual a 2. Ah, ya, O sea, profe. Profe, cuando la... y me dio 56.25. Sí, eso da. 7.5 al cuadrado. Sí, muy bien, eso da. Bien, voy a... Sería... Ese 2 a la 2 pasa, o sea que 52, perdón, 56.25 menos 4 es igual a x a la 2. Quiere decir que x es raíz cuadrada de esa expresión que tenemos ahí. 52.25. 56 menos 4, pues daría entonces 52.25. Aproximadamente eso cuánto daría. Raíz cuadrada de ese término. Siete punto doscientos veintiocho. Entonces vamos a redondearlo para no escribir mucho. Sería 7.23 aproximadamente. Podemos usar todas las cifras decimales que queramos, pero eso sería el método. Bien, entonces vamos a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Voy a devolverme para que recordemos cuál es la pregunta. La pregunta es, encuentre la razón de cambio a la cual se desliza o velocidad, que es lo mismo que razón de cambio,
la parte de acá. La velocidad es una derivada a la cual se desliza la escalera por la pared cuando la y vale 2. Entonces necesitamos hacer una derivada de esta expresión. Tenemos, eh, voy a escribir acá la expresión que no cambia, que es 7.5 al cuadrado, que ya sabemos que da 56.25, igual a x a la 2 más y a la 2. Y vamos a derivar con respecto al tiempo. Necesito que alguno me diga cuál es la derivada del lado izquierdo. A ver si alguno se acuerda. ¿Cuál es la derivada de 7.5 al cuadrado? 0. Muy bien, es la derivada de una constante, que es 0. Y la otra sería 2x por dx dt más 2y por dy dt. Y la idea es despejar este dt. Observen que en ambos está el 2. Podríamos simplificar, sacar factor común el 2 y luego ese 2 pasarlo a dividir el 0 y desaparece. O sea, sacarle mitad a todos los términos. Y despejar de y. Entonces, de y, ¿qué sería? Perdón, de y de t. Sería el término que está de 2x, que le voy a quitar el 2 simplificándolo, sería menos x. Y el otro y, que aparece donde está el 2y multiplicando el de y de t, pasa a dividir. Y recordemos que este iría por multiplicado por dx dt. Ya lo que sigue es reemplazar los valores. De y de t es igual a x. Ya lo encontramos. El x era 7.23. El y que nos dicen es 2. Y el de x de t me voy a devolver para que se acuerden que era 0.6. Devolvámonos para que vean que era ese valor. Mírenlo acá en la parte que estoy señalando. Ya tomamos la calculadora y hacemos esa operación. Me gustaría que de pronto lo hagan para que confrontemos y ese valor lo tenemos que recordar porque ahora lo necesitaremos. ¿Cuánto da? Probé a mi medio, no sé si estará bien, pero me dio menos 2.169. Sí, muy bien. Entonces vamos a redondearlo. Menos 2.169 podemos colocarlo como 2.17, redondeándolo. Eso sería metros por segundo. Observen que da negativa. Eso lo muestra que la altura, lo que dijo ahora
el compañero, la altura va disminuyendo. Entonces, si la altura va disminuyendo es porque la velocidad con que va bajando es decreciente, o sea, negativa. El signo menos indica es que va disminuyendo, va bajando con una velocidad hacia el piso. Ahí estaría entonces la primera preguntita. Vamos a hacer la segunda pregunta, que es con respecto al mismo ejercicio y el mismo enunciado. Pregunta B. Determine la velocidad con que cambia el área. Vaya la velocidad con que cambia el área del triángulo formado por la escalera, el suelo y la pared. La escalera, el suelo y la pared cuando el extremo inferior está a 1,5 metros de la pared. Bien, ahí solo hay que acordarse de cuál es el área de un triángulo. Es un medio de la base por la altura. Para el ejercicio que tenemos, el triángulo era así. Entonces la base es X y la altura es Y. Como es la razón de cambio del área, derivamos esta expresión con respecto al tiempo. La razón de cambio del área con respecto al tiempo sería igual a un medio que es una constante que multiplica la derivada de un producto que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Qué hacemos ahí entonces? Simplemente es recordar las cantidades. Como el problema viene del enunciado inicial, tenemos entonces que sería la razón de cambio del área con respecto al tiempo, sería un medio de. ¿Quién es X? Pues el dato que me dan ahí es que el extremo inferior está a 1,5 metros. Sería 1,5. ¿Quién es de Y de T? Lo acabamos de encontrar. Pero la altura de la pared no. No, el de Y de T, ¿quién sería? Lo acabamos de encontrar. Dio menos 2,17. Negativo. Bueno, aproximadamente menos 2,17.
¿Quién es Y? La altura de la pared, que era 2 del enunciado anterior. ¿Y quién es DX? De T, era punto 6. Lo que sigue es hacer esa operación. Tomamos la calculadora y hagamos esa operación. A ver cuánto da, cuánto les da a ustedes. Pero me dio 0.53. Vamos a mirar, yo la estoy haciendo también, 0.53, vamos a mirar. A mí me está dando Hombre, negativo 1.03 aproximadamente. profe, a mí también, menos 1.0275. Sí, por favor verifíquenla ahí. Como son unidades de área, serían metros cuadrados por segundo. ¿Qué significa? Que en ese movimiento de la escalera hacia abajo, el área está disminuyendo. Y cuando ya cae al suelo, pues ya no hay área. Entonces el área va disminuyendo. Bueno, ahí estaría la pregunta B. Ahora miremos otra pregunta, la última para este ejercicio. La pregunta C es la siguiente. ¿Cuál es la razón de cambio del ángulo formado por la escalera y la pared? Cuando el extremo inferior de la escalera está a 1 metro de la pared. Entonces, voy a hacer un dibujito acá de nuevo para no devolverme.
Este es el triángulo. Ahí estaría la escalera. Este es un X. Este es un Y. Y como dice que es el ángulo formado por la escalera y la pared, sería este ángulo. ¿Cómo encontrar entonces la razón de cambio de ese ángulo? ¿Cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo? ¿Cuándo qué? En X igual a 1 metro. Y como el enunciado viene del ejercicio anterior, llévale cuánto. Y era 2. ¿Cómo cambia entonces el ángulo? ¿Cómo encontrarlo? A ver, ¿quién me da una idea? Hay varias formas, por eso pregunto si alguno tiene una idea. Bueno, la forma más sencilla, recordemos que podemos usar funciones trigonométricas. Entonces, hay varias formas. Una forma es con la más cómoda, que es tangente del ángulo, que es opuesto, que es X. El opuesto al ángulo es X y el adyacente es Y. Pero también, como nos dicen que en X igual 1 y Y igual 2, podemos encontrar el ángulo. Profe, pero yo tengo una pregunta, ¿por qué hay razón de cambio si, pues, si va a estar a 1 metro, ahí ya no se estaría como moviendo el ángulo o no, no entiendo esa razón de cambio ahí? Sí, póngale cuidado al dibujito que voy a hacer. La escalera se está resbalando hacia la derecha. Entonces, mire, aquí hay un ángulo, pero cuando esté más, la escalera resbalada más, aquí hay otro ángulo. Uno y aquí ya hay otro. Si se resbala más, hay otro. Si se resbala más, hay otro. Así, profe, Entonces ya lo viste, va creciendo. va a ir aumentando ese ángulo, sí. Muy bien. Va a ir aumentando. Entonces, ya tenemos la forma de la ecuación. Necesitamos algunos valores. Uno es el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Bueno, voy a aprovechar que ustedes tienen calculadora y vamos a encontrar. Voy a llamar esto como número 1. Tangente de teta es igual cuando la x vale 1 y la y vale 2. Encontramos que teta es tangente inversa de 1 medio. Con la operación inversa, tomen la calculadora. Mucho cuidado ahí con el manejo de la calculadora para que se acuerden si la están dando en radianes o en grados, en fin. ¿Cuánto es tangente a la -1 de 1 medio? Voy a hacerlo yo también. Chi tangente de 0,5, que es 1 medio. Eso da aproximadamente 26, por favor, confírmenlo. Punto 56. Bueno, bájalo con 3 cifras decimales. Ese es el ángulo. Se puede escribir en grados, minutos y segundos, pero por ahora no es necesario. Bien, ahora entonces esta expresión, por favor miren la que voy a señalar, esta, debo encontrar derivándola la razón de cambio que es de teta de t, que es esta que me están preguntando acá.
Pero entonces hay varias formas. Hagámoslo con una de las formas sencillas. Por ejemplo, voy a tomar esta expresión acá, la voy a llamar número 2, y voy a volver a copiarla. Tangente de teta es igual a x sobre y. Entonces, miren, en el lado izquierdo, la derivada de la tangente. Y el lado derecho, la derivada de un cociente, pero de pronto alguno quiere escribirla así y es válido. Y por tangente de teta es igual a x, y es más cómodo hacer esta derivada. Aunque son iguales, al final es más cómodo hacer esa, que sería la derivada de un producto en el lado izquierdo. Vamos a hacerla. Vamos a derivar. Entonces tengo la expresión así. Y igual a, perdón, y por tangente de teta igual a x. La del lado izquierdo derivada de un producto del primero por la derivada del segundo. La derivada de tangente es secante cuadrada de teta. Y debo indicar que estoy derivando el ángulo con respecto al tiempo. Más el segundo por la derivada del primero. La derivada de y es de y con respecto al tiempo. Y en el lado derecho, la derivada de x con respecto al tiempo. Tenemos que despejar esta expresioncita que estoy señalando acá, de teta de t. Entonces, vamos a pasar los términos que no tengan de teta de t al lado derecho. Tenemos dx sobre dt menos tangente de teta por de y de t y el y secante cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Esto sería de teta de t. Lo que sigue es reemplazar. Entonces tenemos de teta con respecto al tiempo es igual. ¿Quién es dx de t? Dx de t es 0.6. No sé si se acuerdan que era 0.6. Menos. ¿Quién es tangente de teta? Voy a recordarlo acá. Tangente de teta, o donde dice el numerito 1. Tangente de teta es igual a 1/2. Entonces escribimos 1/2. O 0.5. ¿Y quién era de y de t? Ahora lo hicimos y de y de t era menos. Fue lo primero que hicimos, 2.17 aproximadamente. En el denominador. En el denominador sería y, que es 2, y faltaría secante cuadrada de teta. ¿Cómo encontrar este? A ver si de pronto se acuerda. ¿Cómo encontrar ese? Recordemos que secante es 1 sobre coseno. Voy a escribirlo acá. Secante de teta es 1 sobre coseno de teta. Si lo elevo al cuadrado,
sería 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Pero ya tenemos el ángulo. Quiere decir que secante cuadrada de teta sería 1 sobre coseno de, el ángulo ahora nos había dado 26, voy a recordar, a ver, 26.565. Y eso es lo que nos dé, lo elevamos al cuadrado. Por favor, si alguno lo quiere hacer, yo también lo voy a hacer para que verifiquemos. Esta última expresión, 1 sobre coseno de 26.565 al cuadrado. ¿Cuánto da? A mí me está dando, por favor revisen que pronto me equivoco, 1 punto, voy a hacerlo de nuevo. Me está dando 1.249, o sea, aproximadamente 1.245, redondeando. Por favor, verifiquen si no me equivoqué. Profe, sí, a mí también me dio igual 1.249999. Sí, yo lo redondeo, sí, yo lo redondeé después del, ah, no, pero entonces no es 45, sino 25, redondeando. Bueno, luego lo que hacemos es esa operación que aparece ahí, punto 6, el otro valor nos daría positivo y dividido ese término. Bien, a mí me está dando 0, aproximadamente 0.68. ¿Qué unidades tendría esa expresión? Las unidades para el cambio de un ángulo se pueden dar en grados por, en este caso era por minuto, creo que el enunciado, ah no, por segundo, grados por segundo, o dejándola como está, sería radianes por segundo. No olviden que esto se puede pasar a grados. ¿Cómo se pasa a grados? Multiplicando por 180 sobre pi. Y así nos daría en grados. Bueno, ahí estaría entonces la solución al ejercicio que tenía 3 preguntas. Bueno, por último, entonces, ahí están los ejercicios de razones de cambio. Vamos a hacer un ejercicio para graficar curvas y ya luego en la próxima reunión haremos más, pero vamos a hacer siquiera uno. Para graficar curvas es prácticamente el repaso del 90% de lo que se ha visto o lo que han estudiado ustedes en el curso. Hay muchas cosas que ya saben hacer. Gráficas de curvas.
Como dije hace un momento, ya hay muchas cosas que se han visto. Entonces vamos a graficar primero esta curvita y a medida que vamos viendo los pasos, vamos recordando cosas que ya vieron. Vamos a hacer la gráfica de esa curva. Por favor, ¿quién se acuerda cómo se encuentra el dominio? ¿Cuál sería el dominio? Profe, factorizando el denominador y mirando cuáles valores no puede ser x0. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces? Sería 2 menos x que multiplica a 2 más x. O sea que Ajá. sería 2 y menos 2. Muy bien. Entonces el dominio serían todos los reales menos esos dos numeritos que acabaste de mencionar. El menos 2 y el 2. Segundo paso. Mire que eso ya lo habían visto lo del dominio. Segundo paso. Cortes con los ejes. El primero vamos a hacerlo con el corte con el eje Y. No sé si se acuerdan que para encontrar el corte con el eje Y se reemplaza la X por 0. O sea, hacemos f de 0. Sería 0 al cuadrado más 8 sobre 4 menos 0 al cuadrado. Esto nos da 8 sobre 4 que es 2. O sea que la gráfica va a pasar por el punto 0 para la X, 2 para la Y. Ahora corte con el eje X. Recordemos que para el corte con el eje X igualamos la función a 0, o sea, hacemos f de X igual a 0. Sería entonces escribir x2 más 8 sobre 4 menos x2 igual a 0 y despejar la x. En la página siguiente vamos a hacer ese proceso. Tendríamos entonces, volverlo a copiar, x2 más 8, 4 menos x2 igual a 0. El 4 menos x2 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces quedaría x2 más 8 igual a 0. Luego x a la 2 es igual a menos 8. Luego x es igual a raíz cuadrada de menos 8. Por favor, miren en la calculadora cuánto da raíz cuadrada de menos 8. Ya aparece. Profe, eso sería un número imaginario, ¿no? Muy bien. O sea que no pertenece a los números reales. ¿Qué significa eso? Que la gráfica no va a cortar el eje X. Bien, ese sería el segundo paso. Corte con el eje X y corte con el eje Y. Tercer paso. Miren que el primer paso ya lo habíamos visto y este también, o ya lo habían estudiado. Asíntotas.
Entonces tenemos las asíntotas, primero hagamos las verticales. En los lugares donde el dominio tiene problemas, devolvámonos un momento, que es el 2 negativo y el 2 positivo, esas serían las asíntotas verticales, pero hay que analizar el comportamiento o la tendencia. Entonces vamos a indicar por acá, serían estos límites. Límite cuando x tiende a -2 por la derecha, límite cuando x tiende a -2 por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 positivo por la derecha, y hagamos lo que por acá, límite cuando x tiende a 2 positivo por la izquierda. Entonces vamos a indicar cuál era la función. La función era x a la 2 más 8 sobre 4 menos x a la 2, pero que lo podemos escribir como 2 menos x por 2 más x. ¿Por qué lo escribo así? Porque es más cómodo para analizar esos límites. Entonces, en todas voy a escribir la misma expresión, x a la 2 más 8 sobre 2 menos x, 2 más x. En todas lo mismo. X a la 2 más 8, 2 menos x y 2 más x. Por favor, pongan cuidado a lo que voy a decir. Eso no cambia de los siguientes símbolos. Los voy a poner con rojo. Puede ser más o menos infinito, más o menos infinito. Enseguida vamos a escoger el signo, más o menos infinito y más o menos infinito. ¿Cómo analizamos lo del signo? Por favor, miremos qué pasa con esa expresión cuando tomemos un número cercano a -2 por la derecha. Por favor, miremos acá donde estoy haciendo esta raya. -2 por la derecha. El numerador da positivo y el denominador 2, un número cercano a -2 por la derecha sería, por ejemplo, el -1.99. Aquí daría el primer paréntesis, da positivo, y el otro paréntesis da 2 menos 1.99 da positivo. Multiplicamos los signos, más por más por más da más. O sea que este da más infinito. Ahora miremos para el segundo. -2, pero por la izquierda. Por acá, donde estoy haciendo la flechita. Un número cercano a -2 por la izquierda puede ser el -2.01, por decir algo. El numerador siempre va a dar positivo, porque está elevado al cuadrado y más 8. Cuando reemplace por un número cercano a -2 por la izquierda, el primer paréntesis del denominador va a dar positivo, pero el segundo va a dar negativo.
Multiplicamos signos y este daría menos. Similarmente, vamos a tomar un número cercano a 2 positivo primero por la derecha. Puede ser el 2.01. Reemplazamos el numerador, da positivo. El denominador, observen que el primer paréntesis da negativo y el segundo paréntesis da positivo. O sea que aquí da menos infinito, multiplicando los signos. Y haciendo el mismo análisis para el que sigue, vamos a reemplazar en un número cercano a 2, pero por la izquierda. Por acá. El 1.99. Reemplazamos acá, en el último límite que tenemos acá. El numerador es positivo cuando es por la izquierda, 2 menos 1.99 da positivo. Y el denominador, observen que 2 más 1.99 también da positivo. Multiplicamos por los signos y este daría más. Ya tenemos las tendencias. No olviden, esas tendencias no pasan de esos símbolos. Más infinito o menos infinito. Puede ser ambos positivos, ambos negativos o combinados. Quiere decir que la recta x igual a 2, esa recta es una asíntota vertical y x igual a 2 positivo es otra recta que es asíntota vertical. Ahora siguen las asíntotas horizontales. Debemos tomar el límite cuando x tiende a más infinito de la función y límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Aquí ya hay dos caminos, ya ustedes deciden qué camino les gusta. Por ejemplo, primer paso, evaluar. Al evaluar nos da infinito sobre infinito. Y pueden aplicar la regla del L'Hopital si quieren. O, ¿cuál es el otro método? Dividir por la variable del denominador con mayor exponente. No sé si se acuerdan que eso se vio por allá anteriormente. Aquí entonces tienen varios caminos. Si quieren usan la regla del L'Hopital. Sería el límite cuando x tiende a más infinito de 2x sobre menos 2x. Y simplificando esto da menos 1. Lo mismo ocurre en el segundo. Al evaluar observen la forma que tiene. Daría infinito sobre menos infinito. Pueden aplicar regla del L'Hopital. Arriba da 2x, abajo menos 2x. Simplificando esto da menos 1.
O sea que la recta y igual a -1 es asíntota horizontal. Bien, ahí estaría entonces el paso número 3, asíntotas. Paso número 4, valores críticos. Voy a llamarlos C, pero no es necesario ponerle ese nombre, es para enseguida utilizarlos. Valores críticos, la palabra C de críticos es donde la derivada da cero o no existe. Entonces toca derivar. La derivada de la función que tenemos acá, recordémosla por acá. Entonces al derivar, esa es la derivada de un cociente. Vamos a hacerla. Sería el denominador por la derivada del numerador, que es 2x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es menos 2x. Todo sobre el denominador al cuadrado. Siempre que deriven hay que simplificar, porque analizar dónde da cero esa expresión o dónde no existe, como la tengo ahí, no sería cómodo. Entonces sería 8x 2 por 4 y menos 2x3. Y el otro, observemos los signos. Menos por menos daría más. 2x a la 3 y 16x. El denominador sigue siendo el mismo. 2x3 más 2x3 se cancelan y 8 más 16 da 24. Ahí ya está simplificado. ¿Dónde da cero el numerador? En x igual a 0. Un valor crítico es x igual a 0.